¿Qué tal? Buenas noches. Si se cumple el comunicado oficial, mañana a las 8 de la mañana operan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunas versiones dicen que se iba a hacer hoy, que para evitar tanta expectativa periodística a lo mejor se adelantaba, pero bueno, ya son las 10 de la noche y creo que no creo que sea la hora adecuada para hacer la operación. De cualquier modo, nosotros ayer a la noche en Canal 9 estaba el doctor Tartaglione y estaba el doctor Anderson con un pronóstico, digamos, que obviamente tenía que ver con el parte oficial. La presidenta había sido sometida a los exámenes y había determinado que tenía esa colección subdural, ahora somos todos especialistas en colección subdural crónica, y obviamente tenía que volver a la casa y empezar un reposo. Más aún, si seguía en las mismas condiciones en que se había vuelto a la casa, no necesitaba ni siquiera entregar el mando a Vudú, sino que podía realizar su función. Incluso hoy hablamos con un constitucionalista a la mañana en la radio, me dijo, si la presidenta es una decisión de la presidenta y de los médicos, si está en condiciones de gobernar sin hacer las tareas protocolares, puede el vicepresidente hacer las tareas protocolares y no se somete ella a ninguna presión. Algo pasó porque horas después de que se había sacado estas conclusiones, Cristina volvía a la Fundación Favaloro y hablaron de un hormigueo, después vamos a hablar con los médicos sobre este tema, y se decidió finalmente la operación. Está ahí en la Fundación Favaloro Diego de Marco, tenemos 2 unidades móviles, una en cada puerta. Diego de Marco, ¿en qué puerta estás vos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chicho? Buenas noches. Gusto de saludarlos. Sobre el acceso a la calle Belgrano, la principal de esta Fundación Favaloro, hace 10 minutos nada más, Chiche, ingresó por este lugar a Máximo Kirchner y el auto que lo trasladaba ahora se fue por el otro lado, presumiblemente para retirarlo de esta fundación, si no es que se queda a acompañar a la Presidenta de la Nación en la noche de hoy. A lo largo de la jornada estuvo Máximo, fue quien llegó con la Presidenta de la Nación, estuvo también la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, la mamá de la Presidenta, Ofelia Wilgen, y también el Vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, quien se retiró minutos después de las 9. Como usted decía, mañana 8 de la mañana es la operación, y a esta hora de la noche el único que la acompaña, o el único familiar que la está acompañando a la Presidenta, es Máximo Kirchner, que entró hace apenas 10 minutos, Chiche, por este acceso de la calle Belgrano. Muchos carteles. Sí. Sí, no, Diego, a ver, ¿le podés pedir, por favor, a la cámara que abra un poquito el plano, a ver, digamos, la gente, los carteles y todo eso? ¿Puedo poner un plano general? Pues lo estamos viendo muy detallado. Si me hace un plano general, no sé si habrá otra cámara ahí, para tener una idea de lo que está pasando. Esta es la entrada de Belgrano, ¿sí? Es la entrada principal sobre Belgrano. Ahora vamos a hacer un plano un poco más general. Hay unas 30 personas, Chicha aquí haciendo una especie de vigilia, no era lo que querían las autoridades de la Fundación Favaloro, pero esto fue prácticamente inevitable. Se empezaron a pegar los carteles y la gente que comenzó a concentrarse aquí para de alguna manera esperar novedades, que no hubo muchas hasta mañana cuando se haga la operación. Bueno, Diego, sí. No, voy a ir a la otra puerta que está Francisco Urrutia, quédate alerta por si llega alguien que obviamente querramos ver. Dale, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, Chicho. En el otro móvil, sobre la calle Solís, está Francisco Urrutia. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Francisco Urrutia, no me escucha. Bueno, ya me parecía demasiado perfecto que hagamos uno sobre uno. A ver, doctor Anderson, ayer nosotros dijimos, bueno, se vuelve a la casa, 30 días de reposo y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pudo haber pasado en estas horas posteriores? Porque el programa lo hicimos ayer a las 8 de la noche, hoy son las 10 de la noche y pasó todo, digamos. Hormigueo, ¿qué significa el hormigueo? ¿El hormigueo tiene que ver precisamente con la colección subdural? Absolutamente, porque acá lo que pasó fue que aparecieron signos de focalización, de un compromiso en un área concreta del cerebro. Si yo pongo mi mano sobre el hemisferio cerebral derecho, imitando el hematoma... A ver, tenemos una imagen en 3D sobre cómo es la colección subdural. Y curiosamente la imagen... No es esa, pero será posible que... Pero por favor, chicos, todas, no es así, no, siempre al revés todo. ¿Qué querés, que no me caliente? Si tenía que ser en otro orden, está bien. No, ya está, que vuelva al otro, no importa, ya está. ¿Cómo no me voy a calentar? La ira no es buena. La ira es buena, la ira es la ira de los dioses. ¿Qué quiere que haga? Siga mostrándolo, saquen esa imagen, por favor.
Bueno, eso cómo va a ser la operación. Primero hablemos del coágulo, porque si no, no se va a entender nada. Y ahí exactamente lo Ahora, que se ve... eso es el coágulo, pero usted dijo que es de polo a polo. Bueno, en este caso se muestra un hematoma subdural, Chiche, que va prácticamente de polo a polo. Ahí es como se forma. El largo que tiene, el alto que tiene e incluso el Claro, eso es espesor. una animación 3D, digamos, obviamente, pero digamos, el que tiene la Presidente se supone que es de polo a polo, o sea, del frente hasta el fondo. Exactamente, y en este es caso... como demuestra ahí la imagen. Ahí, déjenla ahí la imagen, director, por favor. La única diferencia es que si nosotros vemos esa imagen, Chiche, estamos pensando en un compromiso del hemisferio cerebral izquierdo. Pero es derecho. Acá tendríamos un compromiso del hemisferio cerebral derecho, porque en la neurología las cosas se cruzan y por eso es que es el brazo Déjeme la izquierdo... imagen, director, por favor. Es el brazo izquierdo el que tiene el problema sensitivo, que son las parestesias, el hormigueo, y el problema motor, que es la debilidad motora. Y cuando aparecen los signos Pierde focales... fuerza, no. Ahora, el hemisferio, en este caso es el hemisferio derecho, ¿sí? Sí. Ah, está así, el hemisferio derecho. ¿El hemisferio derecho qué maneja? El hemisferio derecho tiene que ver con el control motor y sensitivo del hemicuerpo opuesto, del izquierdo, con la corporalidad, con la espacialidad, con la cosa gestáltica y más artística. El lenguaje, el cálculo y la parte más consciente se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, o sea, el opuesto. Pero también tiene funciones motrices el izquierdo. El Sí, izquierdo por supuesto, mueve porque el izquierdo... la parte derecha y el derecho mueve la parte izquierda. Exacto. Pero además, digamos, es más cognitivo el hemisferio izquierdo que el derecho. Desde ya. El derecho es como más, el derecho analiza más volátil. El derecho es más la cosa artística, analiza varios datos a la vez en lugar de hacerlo secuencialmente un dato detrás del otro. Por eso es que uno se ocupa más del cálculo y el lenguaje y el otro más de la corporalidad y espacialidad. Perfecto. Por ejemplo, para entender la pintura, la música, Chiche. Está bien. Ahora bien, lo que usted dice que en estas horas se pudo haber presentado, digamos, este tema de que dice la Presidenta que había perdido como fuerza en la mano, que además tuvo un hormigueo. ¿Ese hormigueo es producto de esto? Este hormigueo es producto de la irritación del hematoma sobre el hemisferio cerebral derecho, la falta de fuerzas por la irritación sobre el área frontal, el lóbulo frontal, sí. Y el trastorno sensitivo es por la irritación sobre el lóbulo parietal. Así que sí. tenemos por lo menos clínicamente un compromiso frontoparietal. Perfecto. Ahora bien, el doctor Tantaglione lo trajimos ayer, lo invitamos porque nos había explicado que en realidad el informe de la unidad médica del presidente habla de que llegó por una arritmia. ¿Relación entre arritmia y esto hay? No, no existe, no se puede encontrar hoy puntualmente. No hay relación. No hay relación, no podemos encontrarlo. La realidad es que en una persona de 55 años, primero de lo que pasó ayer a hoy, es porque no tenemos todos los datos. No sabemos exactamente qué pasó porque no están los datos precisos. Estamos No están jugando con dando una los datos, historia no tenemos los datos. No tenemos datos. Salvo el hormigueo, que eso es un informe de la Fundación Favaloro. Pero no sabíamos cómo estaba ayer, el tamaño del hematoma, cómo lo tenía, no lo podemos saber exactamente. Con respecto a la arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. ¿La arritmia puede tener que ver con el tema de la carótida? Puedo relacionarlo con la tiroides, si tiene una relación. Perdón, con la tiroides. Claro, las personas que se le han sacado su glándula tiroides y le dan reemplazo de medicación con levotiroxina, lo que se generan pueden llegar a tener lo que se llama una fibrilación auricular, que es cuando parte del corazón, que es la parte de arriba con la de abajo, no se lleva correctamente. Y ahí es una alteración del ritmo cardíaco. A ese tipo, estamos diciendo algo como sobre el caso puntual, no sobre esta paciente porque realmente no tengo la historia clínica. Cuando yo tengo una fibrilación auricular, es indicación anticoagularlo a ese paciente. Darle anticoagulantes para que no genere trombos y para que circule más rápido la sangre. Exactamente, y se impacten dentro de su cerebro en este caso. Porque sí. No es el caso puntual. Esto tiene una relación directa con un traumatismo y la colección es externa. Entonces, lo que sabemos desde el punto de vista cardiológico, lo que se sabe por la prensa, porque no tiene, es que la señora Presidenta tenía crisis vasovagales, que le bajaba la presión, el pulso empieza a reaccionar, se perdía el conocimiento, se caía, hacía una lipotimia. Ahí puede haberse caído y golpeado la cabeza. Es una de las factibilidades que se haya caído. Ahora, si ella tiene que tomar los anticoagulantes para el tema de la levotiroxina, ¿sí? Para el tema de la arritmia. De la arritmia. Y ella tiene ahí, digamos, una vena abierta que empieza a sangrar.
Es una contraindicación. Es una contraindicación. Porque digo, eso hace que fluya más rápido la sangre. Evidentemente que perjudica la evolución del hematoma subdural el estar anticoagulado, claramente. Porque permite salir más fácilmente la sangre. Anticoagulado trata de suspender el tratamiento de anticoagulación si se tiene que operar, por ejemplo. Una cosa importante, Chiche, es que esto es una conexión con Alejandro, es fuera de su cerebro. O sea, que no le va a afectar entre su cerebro y su hueso. No es que le va a afectar la parte cognitiva, porque nos metimos con la parte cognitiva y esto nos afecta, se puede inflamar, como vos, Alejandro, lo puedes explicar mejor, pero no es que va a generar una alteración cognitiva de la persona. Ahora vamos a ver la operación, que era lo que queríamos mostrar después, a ver si usted me lo explica. Porque el tema es qué es lo que le van a hacer a la Presidente mañana. Bueno, lo que le van a hacer es eso. A ver si coincide usted, doctor. No, más despacio pónganlo, porque así lo podemos ver en detalle. Esa es la craniotomía, que es hacer el agujerito. Se hace un agujerito, ¿sí? Ahí y se en hace realidad, agujero. simplemente por la presión, muchas veces, el contenido sale espontáneamente. Sí. Pero ahora va a ver cómo le ponen una especie de cañito ahí para absorber la sangre. Porque después se succiona. Parte sale espontáneamente y parte se succiona. Y así todo no se logra evacuar, Chiche, el 100% del hematoma subdural. Hay un resto, puede ser el 20%, que después se absorbe espontáneamente y que toma 30, 40 días más. ¿La vena que produjo el sangrado ese se cierra automáticamente? Sí, se cierra automáticamente. La vena se autorrepara, digamos. Exactamente. O sea, no es que hay que hacer ninguna sutura. No se sutura la vena, pero sí es importante tener en cuenta que cuando uno terminó este procedimiento, primero que tiene un drenaje como un tubito que va a durar 24 horas y tiene que estar en terapia intensiva, muy cuidado con las infecciones, etcétera, que se retira a las 24 horas y después tiene que estar en reposo, un reposo relativo, pero reposo, hasta que se termine de absorber el 100% del hematoma subdural, porque hay un resto que queda y eso toma... ¿Y qué sale automáticamente? 30, 40 días. ¿Solo? El resto se absorbe, el organismo lo absorbe. ¿El tubito ese de drenaje lo tiene que tener más de un mes? No, el tubito es un día nada más. Ah, un día. Un solo día y se retira, Chiche, y se hace un punto y se saca. Y ahí ya está terminado la Ahí se cerró, digamos, ahí quedó hermético el cráneo. ¿Cuál es el mayor nivel de riesgo que tiene? Tratándose de una jefe de Estado, evalúa, a todo paciente vos le haces un riesgo quirúrgico. Si vos te vas a hacer... yo lo que digo, no, independientemente del riesgo quirúrgico, es una anestesia general. No es un riesgo bajo. Por lo que dicen, si vos me venís a ver como cardiólogo para operarte con 55 años, con una fibrilación auricular, con antecedentes de crisis vasovagales, es un riesgo cardiológico medio alto. O sea, no estamos hablando de alguien como ni más, que te lo voy a explicar, no es que le van a hacer una cirugía menor. Digamos, le están haciendo una cirugía mayor. Como dice un amigo mío, no hay cirugía menor, todas las cirugías mayores. Ahora bien, entonces, digamos, desde el punto de vista del riesgo quirúrgico convencional de todo. Yo digo desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Tratándose de que ahí van a estar cerca del cerebro, porque tienen que perforar esta pared. El cráneo, exactamente. ¿Sí? Lo tienen que perforar esto, acá esto está ahí adentro, digamos. ¿Cuál es el mayor riesgo que hay? Hay riesgo de infecciones, hay riesgo de que el área que sufrió la irritación después tenga algún proceso, digamos, de fibrosis y que quede un área de epilepsia, un foco de epilepsia que se puede manifestar desde hasta los 6 meses posteriores al procedimiento. Pero de todos modos, Chiche, la realidad es que los pacientes que han tenido hematomas subdurales y que se los evacúa, la enorme mayoría, afortunadamente, no quedan con secuelas. ¿Vos cuántos casos tuviste vos? No sé, un montón, porque es una patología muy frecuente. Es 1.7 por cada 100.000 habitantes por año. O sea, es mucha gente la que tiene mucha gente que tiene esto. Sí, absolutamente. Ahora, es mala suerte, digamos, porque, a ver, vamos a ver, mucha gente se cae, los jugadores de fútbol se caen, nosotros nos caemos, tropezamos, chocamos, nos golpeamos la cabeza cuando salimos de un auto. Yo puedo contarte lo que aumenta el riesgo. Si el cerebro es más chico que el cráneo y se mueve mucho cuando uno se golpea, las venas se estiran y se pueden romper. Si uno está anticoagulado también es un factor adicional. Es una lástima no saber exactamente cuál es el estado clínico de la presidenta, porque sabes si está anticoagulado es mayor la probabilidad de que se generen estas cosas. O sea, es más alta. Si tenía crisis vasovagales por algo en específico, también sería mucho más fácil de hablar de este tema. Estamos tocando de oído en todo esto, pero lo que es seguro es que, obviamente, digamos, el tema de la operación de tiroides
al tener que poner la levotiroxina para equilibrar, digamos, la falta de tiroides, debe ser un tema que hay que ajustar la dosis permanentemente. Pero no sé cómo es la historia. Lo que me dijeron es que es día por día. A veces. Se va ajustando paulatinamente. Ajustando como día por día la cosa. Está bien. Ahora, perfecto. Desde el punto de vista quirúrgico, no es que se le puede pasar el cañito ni nada por el estilo. Está muy protocolizado el procedimiento para poder evacuar ¿Eso un es hematoma manual subdural. o es mecánico? O es autónomo. El que hace la trepanación, a ver si lo podemos ver. El que hace la trepanación, ¿lo hace a ojo o hay una máquina que lo hace? Es manual, pero, o sea, la máquina, digamos, la maneja uno. Lo que pasa es que tiene topes la máquina. O sea, tiene un nunca tope y se puede mide. pasar más de donde se le indica. No, la máquina tiene un tope. Pero es milimétrico esto. Sí, pero la máquina tiene un tope y aparte uno tiene la resonancia, uno tiene las medidas, uno tiene, porque a través de la resonancia uno sabe en qué lugar hay que hacer el agujerito. ¿Cómo está viendo, cómo ve el cirujano el momento en que perfora y se mete adentro? ¿Cómo lo está viendo en alguna pantalla o es a ojo? No, ahí lo hace en base a la imagen que tiene previa. No o sea, tiene sabe no tiene un perfectamente. monitoreo real de lo que está haciendo en una resonancia que ve en la pantalla. ¿Lo conoce usted al neurocirujano que va a hacer eso? Y no sé quién es el que han decidido que sé, lo yo opere tampoco lo realmente, tengo. no lo sé que es el equipo del doctor. Acá me aclaran que la Manes, presidenta pero- no tiene 55, tiene 60 años. Sí, yo te iba a corregir, pero digo... Bueno, ella está estamos contenta que en el mismo digamos rango, 55, digamos, pero ¿viste? tiene 60. Digo, con lo cual, obviamente, digo, bueno, no cambia mucho el riesgo No, de los hijos. uno hace hincapié en la enfermedad previa que puede tener ella. Si es una fibrilación auricular, si es una alteración del ritmo cardíaco que le puede haber generado anticoagular, la que le favorezca este tipo de procesos, es viable que esto suceda. Lo que uno ve en estos casos es que quedan bien, o sea que no hay ningún tipo de Más quedan del muy 90%, bien, más del 95% tienen restitución ad íntegro. Por supuesto que hay que respetar determinados tiempos de reposo. Claro, eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ayer de cómo es la vida de una presidente, digo, no es un Exacto. chiste, digo, a ver, A mí me parece- una cosa es, primero, el estrés, la cara que tenía hoy cuando llegó Cristina, era una cara devastada, pobre, ¿no? Digo, no es fácil, digo, de 48 horas entrar 2 veces a la Fundación Farol sabiendo que además le tienen que operar. Pero que digo lo siguiente, es un periodo de cuando uno tiene la sensación, supongo que cuando te perforan ahí la cabeza, te producen una sensación de fragilidad muy grande, que supongo que debe tener una acción, debe necesitar una terapia posterior. Sí. Porque digo, como un paciente que tuvo un infarto. Uno lo ve, yo te diría, es muy interesante lo que vos marcás, Chiche, porque yo me pensaba, digo, primero, lo difícil desde el punto de vista médico que es atender a un primer mandatario, Sí. en el cual vos tenés mucho, querés que manejás absolutamente todo, pero es muy difícil creer que vos podés manejar tu salud. Entonces, sí, bueno, yo me quiero ir a mi casa. Y firmo que me voy a mi casa, como pasó con Néstor Kirchner cuando le hicieron la angioplastia. Me voy a mi casa. Es muy difícil manejarlo. Y después es cómo manejas el reposo de un mes y medio que va a tener, o la inactividad de un mes de este tipo de cirugías. Y el estrés afecta indudablemente a este tipo de patologías. Me parece que son dos polos. Uno, cómo tratar a una personalidad de estas características, y otro, cómo ella se tiene que adaptar a este tipo de cosas, a este tipo de enfermedades. Ahora, el médico cuando se enfrenta a un primer mandatario, digamos, la decisión es del médico, por más mandatario Pero que sea, si por él más se quiere médico, ir, por si más se quiere- presidente que sea, mire, usted hace lo que yo le digo. Pero si se quiere ir a su casa, se va a ir a su casa. Te va a firmar y se va a ir. Lo que Tiene pasa la es que decisión. finalmente el paciente en realidad hoy en día es el que tiene como la última palabra, ¿no? Uno al paciente dice, mire, yo le aconsejo hacer esto, pero uno no puede obligar a los pacientes, pero a ninguno, no solo a la presidenta, A a ninguno. ningún paciente se le No puede puede obligar al decirle. tratamiento. Si ella Pero digo, a decide- ver, la presidenta se somete a la operación por indicación médica, acepta el consejo médico de que hay que hacer la operación, que es una operación, está bien. Pero ahí es comportarse, bueno, razonablemente. porque Rutinaria, entiende digo, que pero le es una están operación de diciendo lo que riesgo. tiene Cuando que te hacer. abren la cabeza, eso es siempre una operación de riesgo. Digo, se somete, o sea, no es que dice, no, espero que se disuelva. Y ha tenido síntomas que además le han complicado la cosa, el tema del hormigueo, o sea, que ella ha tenido síntomas. Pero digo, ¿por qué tuvo los síntomas ahora y no antes? Nosotros nos basamos en los partes que no hemos sabemos, tenido. eso es muy difícil. Yo siempre le digo a mis pacientes, a vos te pasa una cosa de este tipo, y desde el punto de vista futbolístico, yo digo, mira, te pusieron tarjeta amarilla. A partir de ahora vos tenés que tener un cambio. Ahí empezás a darte cuenta de todo lo que tenías. Ya se te dormía la mano. Hay que cuidarse porque te van a sacar tarjeta roja.
Ese es el concepto que uno debe tener en este tipo, cuando uno ve a un paciente y lo ve en el consultorio. Es muy claro, o sea, futboleramente, pero lo dice así. A mí me parece que todo lo que es las emociones y la relación con lo que es la enfermedad cardiovascular o este tipo de procedimientos que no tiene nada que ver con las emociones, pero a partir de ahora va a tener que controlar sus emociones. Nosotros sabemos que la ira, la hostilidad, la depresión genera aumentos de enfermedades cardiovasculares. Y a cierta edad, más todavía. Y con antecedentes. Pero no tiene nada que relación ver con esto. No, el hematoma estamos hablando de la vida posterior. es físico, no depende de No lo depende de las emocional. emociones. Pero sí lo cardiovascular, evidentemente, que está el comentario. ¿Pero por qué estás hablando de lo cardiovascular? ¿Vos creés que hay una patología, digamos, que tiene que ver con Yo creo que una persona que tiene 60 años, como acabas de decir, sí, que tiene una alta responsabilidad, sobre todo en un país en el que tiene mucha presión, que sus arterias ya no son las normales como las que tenía a los 20 años, y con una fibrilación, con un problema en su ritmo cardíaco y medicada, tiene altas probabilidades que si no tiene una corrección de sus factores de riesgo y se cuida, para hablar lo que me dice, vos no te cuidás y tenés altas probabilidades que te pase algo desde el punto de vista cardiológico. Eso es lo que yo estoy diciendo que en este caso particular, que no tiene nada que ver con el golpe en la cabeza o con la caída que le generó el hematoma una cosa subdural. autónoma, digamos. Totalmente diferente. Es autónoma. Ahora, perdón, todos los presidentes están en riesgo. Absolutamente. Yo creo que es un factor de riesgo ser presidente. Pero me parece que uno ya lo tiene como asumido. Además, hace varios años que el presidente no es presidente. Vos mirá no es que aprendió ahora, no es que asumió hace 6 meses. Vos mirá una foto de un presidente cuando asume y una foto cuando termina. Sí, te pasa un camión por encima. El problema es que te pase un camión por encima. Digo, es natural que eso ocurra, pero bueno, se supone que para eso están preparados y es parte de la ambición que te lleva precisamente a eso, ¿no? Digo, me parece que es para lo que ella ha trabajado. Una última pregunta que quiero hacer sobre esto. En el post, que eso es lo que yo te quería preguntar, ¿cuál es la consecuencia? Digamos, vos salís con temor, con cierta cautela, porque digo, supongo que frente a cualquier operación, a veces vos te sentís que te han abierto tal cosa, caminás más despacio, tenés que tener un cierto control, no me imagino subiendo a los helicópteros, saltando, alegremente. Me parece que hay algo que debe frenar. Uno cuando tiene un paciente que evolucionó, que lo conoció a través de todo el camino del hematoma subdural, después de la operación, que es un momento de riesgo, cuando pasaron 1 o 2 semanas, hay un alivio porque el paciente ya sabe que hay una serie de complicaciones que no las va a tener, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las infecciones, etcétera. Ahora, cuando uno le sigue de todos modos indicando al paciente el reposo relativo, no hacer actividad física, no levantar una cosa, por supuesto el avión, el helicóptero, todo eso. Cuando uno finalmente tiene la resonancia magnética que documenta que se ha absorbido por completo el hematoma subdural, es como que, bueno, ya pasamos otro plano y uno le trata de transmitir al paciente que está de alta y que puede hacer su vida normal. Eso hace que se sienta mucho mejor y mucho más seguro. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? Si la vena se autocura, ¿sí? Se autocauteriza, no tiene ningún problema. La vena se cerró, ya vamos a suponer que se cerró. Y uno tiene la posibilidad de que el hematoma se diluya o se reabsorba. ¿Por qué la operación? No, el problema es que si tiene demasiado volumen el hematoma... pero no entendés, digo, más sangre no va a salir. No, pero el problema es que la sangre se va modificando químicamente, atrae agua, hay proteínas... es mejor sacarla que tenerla allá adentro. Es que eso no se absorbe. La inflamación. Se organiza, se transforma en una estructura fibrosa. No solamente es que se dilata porque atrae líquido por fenómenos osmóticos, sino que además después se organiza y no se va a absorber nunca más si tiene determinado tamaño. O sea que siempre es conveniente sacarlo. Cuando tiene determinado tamaño es quirúrgico. Y el tamaño, ayer hablábamos de 5 milímetros. Se supone es de polo a polo. ¿Cómo? Ayer hablábamos que era muy chiquita, por eso no era quirúrgico. No era chiquito, era grande. Pero ayer hablábamos de que era 5 milímetros. Que era chiquito. Y no lo sabíamos, o sea que ayer era reposo. Aparentemente lo que es de polo a polo. O sea... Para que dé signos focales tiene que tener cierto tamaño considerable, tiene que hacer cierto efecto de masa sobre la corteza cerebral y estar comprometiendo el funcionamiento de una ¿Operación que dura noble. ¿Cuánto? 1 hora y media. 1 hora y media, todo el proceso. 1 hora y media, habitualmente es eso. Digamos, una operación casi rutinaria hoy. Para los neurocirujanos, sí. Es un laburo. No para el paciente. No para el paciente.